Muy bien. Nuestra clase del día de hoy, acá dice, tenemos que trabajar, como esta es nuestra primera clase, ya que el 23 yo no estaba presente, vamos a trabajar todos los conceptos de lo que es la introducción al álgebra y vamos a ver si podemos ver un poquito sobre lo que es reducción de términos semejantes. Entonces, acá estamos ya con lo que es el álgebra. ¿Y qué dice que es álgebra? Acá vamos a ver, dice que álgebra es una rama de la matemática que emplea constantes, ¿sí? Aquí dice emplea constantes, variables y signos. Cuando nosotros hablamos de constantes, estamos hablando de números. A eso nos referimos cuando me hablan de constantes. Cuando me hablan de variables, nosotros nos referimos a lo que son las letras del alfabeto, que pueden ser desde la A hasta la Z. Y cuando me hablan de signos, sabemos que los signos pueden existir como positivo y negativo. Entonces, dice que el álgebra es una de las ramas de las matemáticas que emplea constantes, que son números, variables, que son letras, y signos. Y luego dice, para generalizar las distintas operaciones aritméticas. Recordemos que cuando me hablan de operaciones aritméticas, me están hablando de la suma, de la resta, de la multiplicación. Me hablan también de la división, de la potencia y de la raíz. Entonces, estas son las operaciones aritméticas a las cuales se refiere esta sección. Luego, pues, nosotros tenemos que saber, cuando estamos hablando de álgebra, existen lo que son las expresiones algebraicas. Entonces, ¿qué es una expresión algebraica? Dice que es la traducción del lenguaje ordinario al lenguaje algebraico. ¿Qué significa eso? Que así como nosotros hablamos, podemos traducir esas palabras a un lenguaje algebraico. Por ejemplo, acá me están diciendo en esta parte el doble de un número. Nunca me están diciendo qué número es. Entonces acá me dice que para representar el doble de un número yo utilizo 2n. La n porque no sé a qué número se refiere, entonces utilizo una letra y la letra es una variable. Y la multiplico por 2, o 2, aquí dice 2 veces n, o 2n. ¿Por qué? Porque se están diciendo el doble de un número. Entonces, n, porque desconozco qué número es, y 2, porque tengo que duplicar esa cantidad. Entonces, de un lenguaje ordinario, nosotros estamos trasladando esto a un lenguaje algebraico. Luego, veamos otro ejemplo. Aquí dice la mitad de un número. Yo desconozco qué número es el que me están dando. Por eso es que yo agarro ese número y me dice que es X. Como yo quiero la mitad de ese número, entonces voy a agarrar ese número y lo voy a dividir dentro de 2, exactamente como lo tengo aquí. Entonces, solo estoy diciendo la mitad de un número, pero como no sé qué número es, por eso utilizo una variable para poder representarlo. Siempre que nosotros desconozcamos los nombres o los números, nosotros utilizamos variables. Por ejemplo, acá hay otro donde dice el triple de un número menos 2, dice. Entonces, yo tengo un número cualquiera. Como no sé qué número es, ese número lo represento con una letra Y, cualquiera. Pero me dice el triple de un número. Entonces, tengo ese número. Para poder triplicar el número, ¿qué hago? Lo multiplico por 3. Por eso aparece aquí 3y. Pero dice el triple de un número menos 2. O sea que a esta cantidad yo le tengo que restar 2 unidades. Por eso me aparece acá 3y menos 2. Entonces, esto es el álgebra, ¿sí? El álgebra es el que utiliza las operaciones aritméticas. Y una expresión algebraica es la traducción de un lenguaje ordinario a un lenguaje algebraico. Entonces, así es como nosotros empezamos a trabajar con esta parte. Ahora, veamos acá, ya tengo la definición de una constante. ¿Y qué dice que es una constante? Dice que una constante es aquella que su valor nunca cambia. Entonces, luego dice, salvo en el caso que intervenga una de las operaciones básicas. Si yo sumo una cantidad con otra cantidad, pues como resultado obtengo una cantidad diferente. Pero solo en ese caso puede cambiar el valor de una constante porque la estoy operando con otra.
Pero si no la operamos con nada, el resultado va a seguir siendo el mismo. Entonces, yo siempre pongo este ejemplo. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un billete de 50 quetzales y nosotros lo guardamos en una caja y lo guardamos durante 10 años. Si nosotros sacamos ese billete, después de 10 años, va a seguir teniendo el mismo valor. Va a seguir siendo 50 quetzales. ¿Por qué? Porque esos valores son numéricos, son números. Y los números son constantes y las constantes no cambian. Entonces, una constante en sí nunca va a cambiar. Entonces, ¿cómo pueden ser las constantes? Pueden ser números enteros como 16, pueden ser enteros negativos como menos 50, puede ser fracción positiva, 2 séptimos, puede ser fracción negativa, menos 4 quintos, puede ser un decimal positivo, 2.4, o puede ser un decimal negativo, menos 4.5. De cualquier forma que aparezca un número, a esto nosotros le llamamos una constante. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? Una pregunta. Dígame. ¿Cómo vamos a sumar esto? ¿Resta o...? Eso no entiendo, profe. Muy El bien. ejemplo. El ejemplo. Mire, aquí en el ejemplo solo estamos viendo ejemplos de constantes, de cómo puede aparecer una constante, nada más, ¿sí? Entonces, por el momento solo vamos a ir dando las definiciones y ya después ya les voy a explicar cómo se tienen que operar. ¿Estamos? Bueno, está bien. Muy bien. Bueno, entonces ahora me dice aquí el concepto de una variable. Dice que una variable es aquella que su valor es cambiante, ¿sí? ¿Qué significa que sea cambiante? Que efectivamente, pues su valor puede cambiar. Dice, su representación se realiza a través de las letras del alfabeto. Eso significa que cuando yo necesite representar a una variable, su representación siempre va a ser a través de una variable del alfabeto. Entonces, ¿por qué dice que puede cambiar? Supongamos lo siguiente. Yo vengo y voy a tomar una variable E, que me va a representar, por ejemplo, la edad de cada uno de ustedes. Entonces, si yo llegaba a preguntar la edad de cada uno, por ejemplo, aquí Elubia, aparece aquí Elubia. ¿Qué edad tiene Elubia? Veintisiete. 27. Muy bien, voy a poner acá 27. Wilson, ¿qué edad tiene Wilson? 17, profe. 17. Muy bien. Jennifer, ¿qué edad tiene Jennifer? 18, profe. 18. Muy bien, perfecto. Muy bien. Y voy a poner acá también mi edad. Entonces, quiero que observen esto. Fíjense bien. Si se dan cuenta, yo dije que la variable E iba a ser la edad. Primero, E tomó el valor de 27. Después, E tomó el valor de 17. Después, E tomó el valor de 18. Y por último, E toma el valor de 34. Entonces, si se dan cuenta, yo estoy diciendo, la variable E va a ser edad. Pero cada vez que nosotros vamos ingresando un valor, el valor puede ir cambiando. ¿Por qué? Porque la edad es algo que nosotros no podemos generalizar. Algunas veces el valor es el mismo, pero muchas veces el valor puede ir cambiando. Otro ejemplo, si yo quisiera decir que la variable D es el número que sale de un dado. Entonces, si yo lanzo un dado y yo digo, exactamente me va a caer 4. Yo no puedo asegurar que exactamente me va a caer 4. Lo que sí puedo asegurar es que me va a caer un número entre 1 y 6. ¿Por qué? Porque esos son los números que tiene un dado. Puede que me caiga un 3, o que me caiga un 5, o que caiga un 4, o que un 3, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, puede cambiar ese número. Y cada vez que nosotros sabemos que algo va a cambiar, entonces lo representamos con una variable, con una letra del alfabeto. Entonces, a eso se refiere el concepto de variable, cuando dice que su valor es cambiante. Entonces, aquí dice, es aquella que su valor es cambiante.
¿Por qué? Porque su valor puede ir variando y por eso recibe ese nombre. Veamos algunos ejemplos. Yo tengo aquí una letra D minúscula, una R minúscula, una E y una P mayúscula, una X y una Z minúscula. Eso significa que una variable puede estar representada con una letra mayúscula, como también puede estar representada con una letra minúscula. Entonces, no importa en qué forma nosotros coloquemos la variable, siempre la vamos a poder representar con una letra del alfabeto. Muy bien. Entonces ahora, pues ya tenemos nosotros el concepto de una constante, que sabemos que es un número. Ya tenemos el concepto de una variable, que sabemos que es una letra. Ahora, veamos este concepto que está aquí, que dice término algebraico. Veamos qué es un término algebraico. Y dice lo siguiente. Aquí. Vamos a ver en partes. Dice, un término algebraico es la unión, ojo, es la unión. ¿De quién es la unión? De una constante con una o más variables. Entonces, cuando yo ya estoy uniendo una constante con una o más variables, entonces a eso yo le llamo un término algebraico. Y acá hay una pequeña nota que dice, es importante recordar que el signo, ojo, el signo le pertenece a la constante. ¿Qué significa eso? Que el signo le pertenece al número. Solo los números pueden ser positivos o negativos, pero no a la variable. Porque la variable dice que son las letras del alfabeto, de la A a la Z. Pero nosotros nunca decimos menos A, menos B, menos C. No, nosotros decimos A, B y C. Los signos pertenecen directamente a las constantes. Muy bien. Y acá tenemos algunos ejemplos. Veamos en esta parte. Aquí tengo un menos 45 XY. Entonces tengo una constante que es negativa y tengo dos variables, una X y una Y. Pero el concepto dice que es de una constante con una o más variables. Aquí tengo 8W al cuadrado. Ojo con esto. ¿Qué me está indicando a mí este exponente? Cuando yo tengo aquí W elevado al cuadrado, recordemos que esto es una potencia, en donde la base es W y el 2 es el exponente. Y el exponente de una potencia a mí solo me dice el número de veces que yo multiplico la base. Lo que significa es que en este caso yo tengo 2 veces W, ¿sí? Cuando nosotros tenemos dos variables, pero la variable es la misma, entonces nosotros lo podemos representar con una potencia. Entonces, cuando aquí dice 8W al cuadrado, lo que me está diciendo es que yo tengo aquí 8 veces W, que la variable W se repite 2 veces. Entonces, así es cuando nosotros tenemos variables repetidas. Si son diferentes, como en este caso XY, se colocan las dos. Pero si son iguales, se pueden colocar en forma de potencia. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Muy bien. Bueno, los demás también, por favor, necesito ahí que me digan si vamos bien o si vamos mal para que podamos ir viendo esa parte. Bueno, aquí tengo 2 veces X. En esta parte tengo un 2 y tengo a la X, una constante y una variable. Ahora, ojo con esto. Aquí dice menos X, Y, Z elevado al cubo. Este menos X que se encuentra aquí, nosotros dijimos que las variables no pueden ser negativas, pero aquí hay un negativo y no aparece una constante. Cuando nosotros no visualizamos una constante, eso es porque ahí lo que existe es un 1. Entonces lo que yo tengo en realidad acá es un menos 1. Si solo apareciera nada más X, Y, Z elevado al cubo, entonces lo que yo tengo aquí es un 1 positivo. Cuando no hay signo, hay un 1 positivo.
Pero como en este caso que solo aparece el negativo, lo que me está indicando es que ahí existe un 1 negativo. Pero no significa que sea una variable negativa, sino que ahí existe un 1, pero ese 1 se puede omitir. Entonces, en álgebra sucede eso. ¿En qué momento sucede eso? Cuando nosotros venimos y colocamos variables. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo viniera y le dijera, por ejemplo, a Jennifer? Mire, Jennifer, tome esta hoja de papel y recorte una letra A. Entonces, cuando ella termine de recortar su letra, ¿qué es lo que va a tener? Va a tener una letra A. Pero si yo solo pongo A, si yo solo pongo la A, de igual forma, ¿cuántas letras A hay ahí? Solo hay una. Pero si yo le hubiese dicho a ella, mire, de esta hoja, recorte 2 letras A. Entonces, cuando ella me entregue las letras, va a tener 2 veces A. Y miren, una constante y una variable. Entonces, eso es lo que sucede. Lo que sucede es que cuando yo estoy contando letras, si no aparece la constante, significa que ahí existe siempre un 1. Y de esa manera, pues nosotros vamos representando a esas variables. ¿Bien? Entonces, es bien importante que nosotros sepamos eso, que una constante es un número, que una variable es una letra y que un término algebraico es la unión de una constante con una o más variables. Ahora, un término algebraico. Por ejemplo, si yo tengo aquí menos 3x elevado al cuadrado. Un término algebraico siempre se compone de un signo, ya sea negativo o positivo. Siempre se compone de una constante, que dijimos que las constantes son los números. Siempre se va a componer de una variable, porque va a tener una letra. Y esta variable también va a tener un exponente. Entonces, esas son las partes que puede tener un término algebraico. Un signo, una constante, una variable y un exponente. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Muy bien. Bueno, entonces, ahora hay algo muy importante. Y es que cuando nosotros tenemos términos algebraicos, estos términos se pueden clasificar o se pueden verificar de acuerdo al grado del término. Entonces, ¿qué es el grado del término? Veamos acá. Me dice lo siguiente. El grado de un término lo determina el exponente de su variable. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que observar el exponente de la variable. Y observando eso, yo voy a poder determinar el grado de un término. Pero nosotros ya vimos también que van a existir términos que van a tener más de una variable. Entonces, por esa razón, acá me dice, si un término posee más de una variable, se suman los exponentes, ¿sí? Se suman los exponentes. Entonces, veámoslo acá, de esta parte. Dice, se suman los exponentes de las variables. Eso para poder determinar qué grado tiene. Entonces, veamos el ejemplo número 1. En este ejemplo, yo tengo lo siguiente. Aquí dice menos 45xy. Tengo dos variables, pero veo que ninguna de las dos tiene exponente. Cuando eso sucede, es porque cada una de ellas tiene un exponente que es la unidad. Entonces, como cada una tiene un 1, yo sumo 1 más 1, me da 2. Entonces me dice, el grado del término es 2. Cada vez que yo vea más de una variable, yo tengo que sumar sus exponentes. Y luego, aquí tengo un 8w al cuadrado. Este 2 es el exponente de la variable. Por lo tanto, este es un término de grado 2. Yo solo tengo que ver el exponente de la variable. Si solo hay una variable, ese exponente me dice de qué grado es el término. Pero si hay más variables, yo tengo que sumar los exponentes de esas variables. Veamos los otros dos ejemplos. Aquí solo me dice 2x. Aquí
la variable es X y no tiene exponente. Entonces yo digo que aquí existe un 1. Y dice el grado del término es 1. ¿Por qué? Porque cuando no aparece exponente, yo siempre voy a decir que el exponente es 1. Porque yo dije que ese exponente indica el número de veces que aparece la misma variable. Y aquí solo hay una X. Por eso es que el exponente es 1. En esta parte de acá, en el de abajo, yo tengo un menos X, Y, Z. ¿Cuántas veces aparece la X? Solo una. ¿Cuántas veces aparece la Y? Solo una. Entonces, por eso, estas tienen exponente 1. ¿Cuántas veces aparece la Z? Aparece 3 veces. Porque que aquí diga Z al cubo, significa que yo tengo 3 veces Z. Z, Z y Z. Entonces, aparece 3 veces. ¿Qué tengo que hacer? Sumar los exponentes. 3 más 1 me da 4, más 1 me da 5. Por esa razón, yo puedo asegurar de que este es un término de grado 5. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, bueno, nuestro tiempo pues se terminó. Nosotros lo vamos a dejar hasta acá, pero el próximo día de clases nosotros vamos a ver lo que son términos semejantes y la reducción de términos semejantes, que es ya la operación que preguntaba el compañero. Así que de momento pues ustedes pueden leer su guía, pueden leer toda su guía y de ahí pues podemos ir viendo lo de las actividades. Así que con estos lean toda su guía y con toda esa guía ustedes ya podrían trabajar las preguntas de la primera actividad. Así que lo dejo hasta acá. No sé si alguien tiene alguna duda o una pregunta antes de que finalicemos. Profe, con una pregunta y